Todo tiene solución menos la muerte. Es una frase Efectivamente. que se ha repetido generación tras generación. Sí, es verdad que todo tiene solución, Karim. Todo tiene solución. Todo tiene solución. A todo podemos llegar a una solución porque Tu estudio a la pareja o fíjate que no. De hecho, por eso lo recomendaría bastante. A veces no. O a veces otra cosa que puede pasar es que recibimos la información inadecuada. Tú sabes que para que exista una comunicación hay un receptor, el mensaje y el emisor. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Comunicación con Propósito. Yo soy Oscar Pineda y hoy voy a platicar con Karim Dávila. Él es experto en mediación y nos va a hablar sobre cómo encontrar soluciones en paz. Acompáñanos. Karim, qué gusto que estés con nosotros en el podcast. Gracias por aceptar venir a platicarnos. Y bueno, soluciones en paz, el tema de hoy en el podcast. Y tiene mucho que ver con cómo vamos a manejar situaciones, sobre todo cuando estamos en medio de un rompimiento o casi en vísperas del tema del divorcio, que es un tema difícil. Te agradezco mucho que estés con nosotros y bueno, pues entramos de lleno. No, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y a todos aquí. Muchos saludos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y efectivamente, pues hay que ver cómo solucionar todo en paz. Todo se puede solucionar en paz. No hay necesidad de buscar conflictos. No hay necesidad de uno estar hallándole algún defecto a lo que hay o a las personas, sino que todo puede darse efectivamente así con paz, con una buena comunicación, con empatía, con amor, viéndolo también todo desde el amor. Habiendo todo esto, vas a solucionar muchísimas cosas, muchas cosas. Bueno, partamos de la base también de que cuando llegamos a una decisión del divorcio, pues generalmente es porque la situación ya no está bien en la relación. A veces se llega a esta conclusión pues de manera consensuada y creo que es ahí donde podemos empezar a tener un divorcio en paz o encontrar estas soluciones de paz. Pero, ¿qué pasa, Karim, en el caso donde se llega a esta situación en un momento verdaderamente complicado de rispidez, donde ya el respeto se perdió, donde las agresiones son constantes y frecuentes? Bueno, generalmente y desgraciadamente así es como suceden las cosas cuando se van a separar. Es poco probable que decidan divorciarse sanamente, sino que generalmente hay conflictos. Aquí lo bueno sería, primero, pues tratar de volver a tener esa comunicación que se perdió. Solamente que porque se perdió va a ser difícil. Aquí pueden hacerse valer de a una persona que les ayude, una persona que sea neutral, una persona que fuera un mediador, que precisamente también eso es parte del tema. Lo que hace un mediador, cuál es Ok. su función, ese es un tercero, una tercera persona que haría una función neutral para ayudar a que estos dos, a las dos partes, lleguen a una buena solución de conflictos. ¿Cómo lo haría? Ayudándolos a pensar asertivamente y eficazmente. Por ejemplo, si hay niños, pues a pensar en ellos, en lo que a ellos les conviene. No estar pensando desde las emociones, no estar pensando desde el lado egoísta, porque si nos ponemos a pensar en eso, va a ocurrir esto que es inevitable. Yo tengo la razón, tú no la tienes. Pero es que todo mundo tenemos la razón. Te voy a decir por qué y voy a aprovechar este papelito que tengo por aquí y te voy a escribir esto. ¿Qué número es? Yo veo un 9. Tú ves un 9, pero yo estoy viendo un 6, ¿sí? Yo estoy viendo un número 6. Dime entonces, Oscar, ¿quién tiene la razón? ¿La tienes tú o la tengo yo? Bueno, es desde el ángulo en que se ve, ¿no? Yo lo estoy viendo así de aquí hacia ti y lo veo como un 9. Así es, pero yo estoy viendo un 6. Entonces yo estoy en lo correcto. Pero si tú te pones también en esa actitud, no, es un 6. Es un 6. Entonces, es un 6,
pero también es un 9. Desde el punto donde tú estás diciendo, desde el punto donde uno está viendo las cosas, Claro, tienes la razón, claro. pero yo también la tengo. Entonces, eso es lo que a veces pasa con las parejas. Tiene la razón la otra parte, pero también la tiene la otra persona. Entonces, hay que ver desde ese ángulo cómo solucionar las cosas. Y precisamente por la falta de comunicación es de que se pierde esa empatía que había para decir, si es cierto, ¿sabes qué, Oscar? Tienes razón, es un 9, pero mira, fíjate, ven para acá y es un 6 también. Sí, Entonces, desde ese lado es cuando empiezan a ponerse de acuerdo, solo que a veces ya las parejas es cuando ya no logran hacer eso y el mediador es quien te ayuda a decir, ¿sabes qué? Mira, efectivamente tienes la razón, pero mira, también vamos a verlo desde este lado para que tú veas que también la otra persona tiene la razón. Y ahora ayuda no solamente a que se puedan comunicar, sino que ayuda para ver las necesidades reales, porque a veces pensamos desde el egoísmo y no son necesidades, sino es algo que yo quiero. Por ejemplo, tengo sed, necesito agua. No necesito un refresco, ¿sí? No necesito una raspa, no necesito nada de eso. Pueda quererlo, quiero un refresco, quiero una raspa, pero en realidad lo que necesito es hidratarme, lo que necesito es agua. Entonces el mediador también ayuda a eso, a localizar efectivamente cuáles son las necesidades de las personas, no qué es lo que quieren, para que quitar ese egoísmo, por así decirlo, quitar ese egoísmo, hacerlo por un lado y pensar efectivamente en las necesidades y en lo que se necesita, tanto ellos, esas dos partes, pero también aquellos terceros que están involucrados, en este caso a lo mejor los hijos, los gatitos, los perros, la casa, los papás, etcétera. todo tiene solución menos la muerte. Es una frase Efectivamente. que se ha repetido generación tras generación. Sí, es verdad que todo tiene solución, Karim. Todo tiene solución. Todo tiene solución. A todo podemos llegar a una solución porque, eh, mira, lo único que necesitamos, y van a decir a lo mejor ahorita que lo mencione, van a decir, ¿qué tiene que ver esto que estás mencionando, Karim? Pero la creatividad, cuando uno practica la creatividad, híjole, te vas a sorprender de las soluciones que llegas a encontrar a un conflicto. Vas a decir que tiene que ver la creatividad con esto. Tiene mucho que ver, una persona creativa encuentra muchísimas soluciones. Estoy seguro que has escuchado en alguna ocasión que por ahí la lluvia de ideas, Sí, claro. ¿sí? Entonces, la lluvia de ideas no es más que tener creatividad para solucionar conflictos. Una persona creativa, por ejemplo, una persona que toca la guitarra o que canta o que hace arte, etcétera, hay muchas clases de arte. Es una persona creativa y una persona que es más fácil que se le presenten soluciones para un conflicto. Y no tienes más que pensar, no tienes que hacer más que pensar. Y no es tan complicado. Lo que pasa es que a veces nos cerramos en que esta habitación solo tiene una puerta y entonces es la única salida. Y no, esta habitación también tiene ventanas. Y si se estuviera incendiando de aquí el lugar, que no esperemos que pase, Ojalá ¿verdad? que no. Entonces, eh, una persona que no es creativa, una persona que no busca más soluciones, si la puerta está ahí en llamas y no se puede salir, pues aquí va a perecer. Ahora, yo quisiera preguntarte algo que tal vez quienes nos están viendo también se estén preguntando. Esto que estamos planteando, hasta donde vamos en este momento, tiene que ver con el momento en el que ya estás en medio de un proceso de divorcio. Pero estas soluciones se pueden aplicar antes para evitar un divorcio. Claro, definitivamente. De hecho, te lo puedo decir muy contento, muy orgulloso de que en el lugar donde yo efectuaba mediaciones, no solamente se firmaron papeles, muchas veces no llegamos a la firma de convenios porque en vez de llegar a buenos términos, se hacía una reconciliación, ¿sí? Entonces eso es maravilloso. La verdad que a veces... eh,
decían, híjole, no hiciste un nuevo número, un indicador más, estás fallando. Definitivamente no fallé porque Por, hice que una familia quedara integrada, se quedara así. y es que a veces son tan simples las cosas por las que peleamos en los matrimonios, ¿no? Así es. O creemos que sabemos lo que la otra persona está pensando, ¿sí? O ya ves, tú has visto de repente los memes de que está el hombre con el celular y la mujer de seguro está pensando con la otra, Sí. ¿sí? Y el hombre pensando o jugando Sí, algún bien, sí, videojuego, claro, sí, claro. o sea, nada que ver. Pero ese pensamiento negativo, que aquí también podemos hablar un poquito acerca de las emociones, de la paz mental, nos puede ayudar muchísimo a no estar pensando en que la otra persona cree esto de mí, ¿sí? Hay personas que creen que les son infieles o que viven con esa celotipia y entonces, y no, jamás, jamás ha sucedido eso. Esto precisamente ayuda cuando llegan antes a que no haya un rompimiento y con la ayuda de una persona profesional como un psicólogo o algún especialista de este tipo de la salud mental, tiene muchísimos beneficios para que esto no llegue a ocurrir. ¿Cómo encontramos un mediador? ¿Cómo se busca un mediador? Bueno, aquí en el estado de Tamaulipas es más fácil encontrarlo en algún organismo de gobierno. Por ejemplo, DIF Tamaulipas, en el DIF de Victoria, de Ciudad Victoria Municipal, también ahí hay mediadores. Están certificados, entonces pueden confiar plenamente en ellos. Ayuda mucho que sea una mediación y no una conciliación. Sí, en la conciliación sí hay diferencia porque a Sí. veces la conciliación es más como intervienen más las opiniones también de esa persona del conciliador y mientras que un mediador no. En un mediador es lo que las partes digan, ¿sí? Él solamente va a facilitar la comunicación y a ver qué ofreces tú y tú qué estás ofreciendo a la otra persona. De tal manera que las soluciones que se ofrezcan y a las que lleguen van a ser propuestas por ellos mismos. Esto va a facilitar a que se cumplan también porque fueron cosas que ellos mismos propusieron que son fáciles de solucionar, Sí. al menos que vea el mediador que no puede ser factible, porque por ejemplo me tocó a veces que papá decía, yo le quiero dar 1,000 pesos a mi hijo semanalmente y el señor ganaba 1,100, ¿sí? 1,100 a la semana. Pues claro. Entonces, no puedo decir que no, no le puedo decir que sí, pero oiga señor, fíjese, por medio de preguntas y herramientas, llegar a eso de que usted cree que dándole 1,100 usted va a poder sobrevivir. No, pero es que yo todo a mi hijo, sí señor, pero usted está pagando renta, también come, ¿verdad? No, sí, tiene que pagar luz, agua, etcétera. Sí, bueno, en algún momento va a fallar. En algún momento va a fallar, no va a poder hacer esto y ¿sabe qué? Como no va a poder cumplir con esto que usted está proponiendo, va a volver a haber conflicto. Entonces, eso es a lo que llega un Sí, sí. mediador, a que no vuelva a haber un conflicto más adelante. ¿Cómo se llega a estos acuerdos, Karim? Es mediante esos organismos que están Mucha plática, certificados. mucho estudio a la pareja o... Fíjate que no. De hecho, por eso lo recomendaría bastante, porque no es de mucho tiempo, no son varias citas, al menos que se necesite, pero generalmente en una sola sesión y se van a poner a firmar el acuerdo en cuanto ellos dos pues pongan los acuerdos y estén de acuerdo. Puede esto durar 1, 2, 3 horas. Lo mucho que me quedé fueron 4 horas que no se los recomendaría por salud, en el sentido de que a veces se ciclan las personas, pero como estábamos tratando algo muy serio, que sí se tenía que solucionar en ese momento, pues iban a salir del país incluso, entonces sí había que solucionarlo. Pero es así la situación de, de tratar de llegar al acuerdo fácilmente. Por eso lo recomiendo más que incluso llegar al juicio, porque el juicio hay que contratar abogado, entonces te cuesta. Y Sí, esto no se soluciona en un día, se soluciona en meses. sí, sí. Ajá. Entonces la mediación es fácil,
es rápida, en un ratito lo estás haciendo. Es eso que te comentaba de que lo proponen las soluciones las mismas partes, no es algo que te impongan, Sí, sí. como también a veces pueda suceder que lo imponga algún juez. Entonces, y se soluciona rapidísimo, te digo, en un muy poco tiempo, la verdad. Ahora, me llama la atención que entre los temas que pusimos en la mesa antes de iniciar esta charla, hablabas de la cultura de la paz. ¿Cómo embona la cultura de la paz en todo esto que hemos hablado? Justamente en la solución de conflictos, porque nos ponemos a pensar, precisamente ahorita en sociedad estamos viviendo de esta manera porque no pensamos en los demás. Ujú. Somos una sociedad muy indiferente. No nos importa lo que le suceda a una persona que está tirada ahorita en la calle. Pasamos de largo. Y aquí se necesita muchísima empatía. La cultura de la paz lleva la empatía, lleva muchos valores, pero sobre todo la empatía, el respeto también, ¿sí? El que te importe tu hermano. Y al final, pues tú sabes, todos somos, no estoy hablando de religiones ni nada de eso, pero al final todos somos humanos, entonces todos somos hermanos y precisamente eso, así nos llamamos, humanos, ser humano. Y el ser humano es precisamente los valores, la empatía sobre todo. La cultura de la paz te va a ayudar muchísimo porque esto también involucra la comunicación, la paz mental y el que queramos solucionar conflictos de una manera razonable. Tú sabes que en el mundo habemos muchos animales, muchas clases de animales, pero precisamente en eso radica la diferencia entre un animal no racional y nosotros, que Ujú. existe el raciocinio. Y existiendo esto, podemos comunicarnos y al comunicarnos puede haber una solución de conflictos. Y la cultura de la paz eso es lo que promueve, la comunicación, la empatía, la no violencia, sobre todo, y que podamos solucionar conflictos de una manera sin agresiones ni nada de eso. Vemos cada vez más matrimonios que se disuelven demasiado rápido, Karim. Y también muchas veces matrimonios que se disuelven en medio de violencia. ¿Qué es lo más fuerte que te ha tocado ver y cómo crees que esto puede llegar a solucionarse si es que hay alguna vía para que esto vaya cambiando? Pues definitivamente una vía es esto, del practicar la cultura de la paz. Y otra muy importante también sería precisamente el comunicarnos, el solucionar conflictos pensando en el otro. No ser egoístas, sino que ser asertivos, porque la asertividad te ayuda también a decir cómo te sientes tú, pero justo es eso que te comunico, la comunicación. Sí, sí. Sí, habiendo comunicación se van muchísimas cosas, pero mejor a veces reacciono desde la emoción. Si estoy enojado, la manera más natural de reaccionar es gritarte, ¿sí? Si se alteran todavía más las cosas, hasta golpearte. Pero hay otras maneras más fáciles de sacar la emoción, porque la emoción definitivamente hay personas que dicen, no, aguántate, te la tienes que tragar, o cosas así. No, la emoción se tiene que sacar, siempre se tiene que sacar. Sin embargo, hay maneras adecuadas y otras que no son adecuadas para sacarla. Si estoy enojado, pues mejor acá me trueno los dedos o meto las manitas ahorita con algo que tú digas y a lo mejor yo estoy por acá abajo para que no me veas, pero estoy apretando mis manos y Aguantándolo, sacando el coraje sacando el coraje por las sin manos. externarlo Exactamente, a gritos, ¿no? exacto. Nada más que, y ahí estoy sacando mi emoción, sin necesidad de gritarte, ni de alzarte la voz, ni tampoco decirte cosas que no necesitas escuchar. Actuar ya, ahora sí, ¿sabes qué? Ya cuando me tranquilicé, ya cuando saqué mi emoción, ahora sí, ¿sabes qué, Oscar? No me agradó que me dijeras esto, o me lastimó esto, me enojó, esto no me gusta. Me gustaría que no lo volvieras a hacer porque me hiciste sentir de esta manera. Entonces ahora sí, ya tranquilo, Ahora, cambian las hay otra cosas. parte, Karim, que es la parte del que tiene que escuchar. Ujú. Porque
bueno, las dos partes son importantes, ¿no? Pero cuando alguien te dice, Oscar, no me gustó esto y quiero decirte que me hizo sentir mal, yo tendría que escucharlo y ser muy receptivo a esto, ¿no? Pero a veces no pasa así. A veces no. O a veces otra cosa que puede pasar es que recibimos la información inadecuada. Tú sabes que para que exista una comunicación hay un receptor, el mensaje y el emisor. Pero a veces el emisor, como tú dices, no está capacitado o no quiere eh, recibir el mensaje que se está dando tal y cual se está comunicando. Claro, claro. Pone sus creencias o pone algo, vaya, supongamos que a lo mejor tú ahorita, no, mejor vamos a poner al ejemplo a la esposa, ¿no? Vamos a poner al ejemplo a la esposa. Vamos a suponer que van a salir a un evento muy importante, la comunión de tu niño, no sé. Y se está poniendo el vestido tu esposa. Pero la mamá en la mañana ya le dijo, hijita, ya bájala a los tamales porque te ves gordita. Y justamente es el apodo que tú le dices a tu esposa, gordita. Entonces ya se puso su vestido, ya están a punto de salir y te pregunta, ¿cómo me veo, mi amor? Te ves muy bien, gordita. Te ves bien gordita. Imagínate, Oscar. Entonces, tú en realidad le estabas diciendo en buena onda, le estabas diciendo bien, te ves bonita, te ves muy bien, se te ve padre, etcétera. Sí, sí, Pero al sí. decirle gordita, se hizo ahí ya el conflicto. Porque el receptor se encuentra de una manera que inadecuada, de una manera en que no era capaz de recibir el mensaje, por lo que se comunicó en la mañana con su mamá y comienza un conflicto, ¿sí? Hay que ver también cómo recibimos nosotros el mensaje. El recibir es muy importante y por eso también de ahí se hacen otros conflictos. No sé si te ha pasado que de repente los mensajes de texto uno malinterpreta las Sí, cosas. claro, claro. Es que, y yo siempre lo he dicho, los mensajes de texto son fríos. Exacto. No es como hablar. Yo prefiero siempre, cuando son temas importantes que tratar, prefiero hablarlo, más que escribirlo. Sí, porque se pueden entender muchas Sí, cosas. Se sí. pueden, cualquier mensaje se puede decir alegre. Ahora sí como lo hacen de repente en las fiestas los payasitos. Sí, Ahora claro. dilo con un tono alegre y ahora con uno triste. Entonces el mensaje lo vas a leer a veces precisamente como tú Como andes, como tú tengas lo el estado de recibas. ánimo, ¿no? Exacto, como tú lo recibas y hablando de la recepción de tus sensaciones, ¿sí? De las sensaciones que tú tengas en ese momento. Y Pero, todo esto es en base también a tu base de creencias. a ver, Karim, ¿y cómo o qué recomiendas en el caso de cuando empieza una discusión? ¿Qué se tiene que hacer? Escuchar primero, escuchar. Si empezamos a interrumpir, va a haber conflicto, porque no estás dejando que la otra persona se exprese. Si tú estás tranquilo, continúa así y deja que la otra persona hable y que hable y hable y hable y hable lo que necesite decir. Si quieres, ten una plumita o algo, bueno, va a estar difícil, pero a lo mejor en algún lado que no se te va pasando algún punto que tú quieras aclarar, para decir, no, esto no es así, esto fue de esta manera o esto es de esta manera. Pero primero sería la escucha activa precisamente. Esa escucha activa te va a ayudar a muchísimas cosas en tu vida. Demasiadas, no tienes idea de cuántas cosas. De hecho, es una de las facultades que debe tener el mediador, aparte de muchas otras más. Pero la escucha activa es muy importante para solucionar conflictos y esto es parejo. No tienes que ser mediador para tener la escucha activa, ni tampoco para querer solucionar conflictos. Una persona que quiera vivir más sanamente, vivir en paz, va a buscar cómo tener una mejor escucha activa. Aquellas personas que les gusta interrumpir, que no te dejan hablar, es difícil que vayan a solucionar algún conflicto o que vayas a sentir tú esa confianza, que es también algo que debe de dar una persona con una escucha activa, un mediador, por ejemplo, debe de generar esa confianza para que se acerquen, para que cuenten cosas que jamás vas a creer que te van a contar. Y es bien frecuente, ¿no? Que caigamos en ese error de estar
cuando empiezan a decirnos algo, ya estamos como pensando qué voy a responder y te atraviesas y dices y se hace ya ahí un incendio grande, ¿no? Grandísimo, grandísimo y todo esto justo por el, el querer tener la razón. Y te hago una pregunta, Oscar. ¿Qué prefieres? ¿Tener la razón o tener paz? No, pues 1000 veces paz, Pues siempre. ahí entraría justamente este ejercicio. ¿Qué quieres? ¿Tener la razón o tener la paz? Ahí es donde tenemos que pensar si quiero tener esa con mi esposa, principalmente con la pareja, si quiero estar tranquilo, porque a veces la verdad, tú lo sabes, Oscar, nos peleamos por cualquier tontería. Entonces, ¿para qué hacer fricción si de repente va a haber buenas cosas en las que sí se tenga que discutir? Claro. Entonces, ¿para qué perder el tiempo en una pelea de que es que yo quería cenar pizza y tú decidiste que fueran tacos? Sí, sí, sí. Pues al final cenamos. Bueno, tú quieres Y taquitos, tan absurdo vámonos. como cosas como esas, ¿no? Tan Ujú. simples, ¿no? Bueno, me ha tocado ver gente que pelea por cosas que ni han pasado. Exacto. De verdad, me tocó ahí el caso de una persona que estaban peleando por un viaje que no tenían ni comprado, ni lo habían, o sea, vayan, todavía ni lo planeaban, estaban nada más hablando de cuando vayamos a tal lugar. No, es que yo voy a ir al otro y no, y acá, y terminaron peleados. Sí, así suceden las cosas, de que ni siquiera todavía ni se está haciendo el asunto. Te pongo otro ejemplo, muy, muy cotidiano, lamentablemente. Sabes que hay muchísimas familias que se desintegran solamente, me refiero a familias en el sentido de familiares y todo eso, hermanos que ya tienen a su propia familia, ¿verdad? Papás que ya no se reúnen en la cena de Navidad o de Año Nuevo, solamente, y te pongo ese mismo ejemplo, porque no se pusieron de acuerdo en la cena de Navidad, ¿sí? Sí. Unos querían tamales mientras que los otros querían el pavo. Y como habían llegado al acuerdo de que era pavo y fueron llegando con los tamales, es que yo quería que fueran tamales, pero a mí nunca se me toma en cuenta y de ahí empieza la fricción al grado de que se llegan a desintegrar y que ya no se vuelven a hablar en años nada más por eso, porque de ahí se agarran para hacer otras cositas que en realidad no eran problema, pero de ahí se empieza a ver esa fricción, esa falta de comunicación Hasta que y se se vuelve rompió una todo. bola de nieve, ¿no? Exacto. Y también me llama la atención que de pronto son cosas que con una simple reunión y una plática abierta se podrían resolver. No Así tendría que es. llegar al grado este de una bola de nieve, ¿no? Sí, siempre en la familia va a haber alguien que sea también más tranquilo, que esté abierto al diálogo, a que se solucionen conflictos. Entonces, apoyarse en ese. Solo que sí es difícil que los pueda ayudar porque las otras partes van a decir, no, es que tú siempre has estado a favor de mi hermano y por eso yo no, por eso estás hablando de esta Claro. manera. Pero el mediador hasta en esas cosas puede ayudar porque ahorita hemos hablado un poquito acerca de las parejas, pero la mediación es tan bonita porque tiene varios principios. Te menciono, por ejemplo, la voluntariedad. Eso es un principio de la mediación que si tú no estás de acuerdo, no vas y no se hace nada, ninguna mediación, ¿sí? La confidencialidad, como ahorita lo mencionábamos. Ajá. La flexibilidad, que esa es otra de las cosas, Oscar. La flexibilidad es tan padre poderla ejercer porque la flexibilidad te va a ayudar a que cuando te estés poniendo de acuerdo, no solamente en la mediación, cuando te pongas de acuerdo, eh, te ayuda a que no sea uno cerrado. En la mediación, por ejemplo, de que si dicen los 1,000 pesos que te decía ahorita, yo quiero dar 1,000 pesos y la otra parte diga, no, yo quiero que sean 1,000 y un cacahuate, más un cacahuate. Ah, ¿estás de acuerdo? Sí, tú también, sí, está bien, 1,000 pesos y un cacahuate. Ah, bueno, en la mediación se escribe que la parte uno va a dar a la parte 2 1,000 pesos más un cacahuate semanales.
Y en eso se refiere a la flexibilidad, también al de que si tienes que salir al baño, que tienes que atender una Ujú. llamada, que si quieres que a lo mejor te acompañe el abogado y la otra parte también está de acuerdo, adelante, sin ningún problema. Al final, como quiera, quienes van a firmar el acuerdo, pues son las dos partes. Claro. Y eso es muy padre en la flexibilidad, en la mediación y en todas partes, de que pueden llegar a esa solución sin ser tan cerrados de que, me debes 500 pesos, me los pagas ahorita. Y la otra parte, no, dame chance, yo te los pago, sí te los voy a pagar, pero te los pago hasta dentro de 6 meses. No, los quiero ahorita, 6 meses, ahorita, 6 meses. Espérense, ¿no han pensado que a lo mejor pudiera ser en pagos? O que en vez de 6, bueno, el mediador no dice, no da esas propuestas, quiero que sepas, ¿verdad? Pero sí ayuda por medio de preguntas a que ellos abran más el Sí, panorama, sí. a la lluvia de ideas que te mencionaba. Sí, es como, esto me hace pensar un poco en las técnicas de venta también. Ajá, Sí, o sea, no le dices al cliente, o sea, más bien tratas de que el cliente sea quien te diga cómo se le ajusta mejor el financiamiento, los pagos y todo esto, ¿no? claro. Entonces, en todo esto, la reflexión es que podemos llegar a tener estas soluciones en paz a través de la mediación. Yo, Sí, yo te invitaría y te pediría, Karim, que nos repitas cómo podemos acceder a un proceso de mediación, sobre todo, y se lo diría a quienes nos están viendo, sobre todo las personas que creen que en este momento el proceso de mediación les puede salvar la familia. No saben lo importante que es conservar el núcleo familiar. sí, y yo sí les recomendaría mucho a los del DIF estatal, porque todos los mediadores tratan de hacer eso, no solo lo que te comentaba ahorita, llegar a la verdadera necesidad y no nada más a lo que quieren, sino Claro, llegar a la necesidad, porque a lo mejor la necesidad es regresar, estar juntos y que todo vuelva a ser como antes. Y esto ayuda muchísimo a que no haya desintegración, a que haya más unidad, una buena sociedad, porque tú sabes que de la familia es el núcleo de la sociedad claro. y ayuda en todo esto. Entonces, la mediación la puedes encontrar en varios lugares aquí. Te mencionaba el DIF Victoria, el DIF estatal. También está allá en la Procuraduría, también, en Ok, FENAM, muy también bien. puedes encontrar. Hay varios lugares, hay varias partes en donde puede ocurrir esto. Y sería muy padre que buscaran eso de que no solamente ver cómo solucionar el conflicto que se ve como el iceberg, que se ve arriba, sino que uno pensara en todo lo que está abajo Sí. para ver esa solución que en realidad la más importante es lo de abajo. Ver cómo solucionar eso y van a ayudar muchísimo los La raíz, mediadores. ¿no? Es, Ajá. ¿qué es lo que está realmente sosteniendo todo este conflicto? El visitar a un psicólogo te va a ayudar también muchísimo porque estábamos hablando de paz mental. Te va a ayudar muchísimo a que soluciones también, que veas tus verdaderas necesidades, a que soluciones muchísimas cosas que están en tu cerebro hechas nudo. El tanatólogo también va a ayudar muchísimo y teniendo paz mental, teniendo salud mental, va a haber muchísimas cosas buenas en tu vida porque nos hemos encargado mucho de atender la salud física que se nos olvida todo lo demás. O creemos que solamente somos físicos. Nos duele la cabeza y ahora rapidito la pastillita y me la tomo, me duele el estómago y si no se me quitó con la pastilla rápidamente voy con el doctor. Pero cuando me duele el alma, cuando me duele el corazón, cuando no puedo dormir, cuando estoy muy ansioso por alguna situación que me tiene alterado o estresado, luego se me quita. Ahí es donde hay que ir a la terapia, ¿no? Así es. Y mira, hay muchos centros que te pueden ayudar. ¿Puedo dar un gol? Sí, claro. Bueno, ahí está CAPED. Ahí está CAPED que nos ayuda muchísimo y muchas otras Y lo hemos organizaciones. repetido aquí hasta el cansancio. CAPET, de verdad es que es una institución que ayuda bastante. Me consta cómo trabajan, cómo se meten. Y yo les agradezco mucho a mis amigos de CAPET, a la maestra Cecilia,
que siempre nos están apoyando. De hecho, llegamos a ti precisamente a través de esta conexión y estos puentes que nos hace CAPED, así que agradecidísimos y bueno, pues sí, hay que acercarse y ellos son una gran alternativa. Sí, 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 definitivamente el buscar la paz. Mira, somos como una cadenita que tiene no solamente la parte física, sino que en esa cadenita está también el eslabón de lo que viene Ujú. siendo lo espiritual, ¿sí? Lo social y lo psíquico. Entonces, habiendo, si no hay salud en alguna de esas, hay un desequilibrio. Si tú tienes salud emocional, va a haber mucha salud física, ¿eh? Porque muchas de las enfermedades que padecemos en realidad las somatizamos. Sí, ¿Qué quiere decir esto? Que alguna emoción que me afectó demasiado la viene a sacar el cuerpo de manera enfermedad. Muy bien lo dice el dicho, lo que calla la boca, el cuerpo lo grita. Y precisamente eso se refiere, que cuando uno calla las emociones o algún sentimiento que trae algún dolor como el duelo, entonces cuando no lo saca uno bien, cuando no lo procesa, entonces viene a haber esa somatización y el cuerpo empieza a manifestarlo de una u otra enfermedad, incluso hasta graves, Oscar, muy graves como el cáncer, ¿sí? Y otras situaciones, paros cardíacos y demás, cosas así dolorosas. Y ahorita tú sabes también, el cáncer está sí, a todo lo ahí que da. ya es una nueva pandemia casi. Ujú. Pues temas bien interesantes, Karim Dávila, qué gusto que hayas estado aquí con nosotros en el podcast. La verdad te agradezco mucho y dejo la puerta abierta porque podemos conversar sobre paz mental, un episodio completo Así sobre es. tanatología, que es un tema que bastante ayuda a la gente. Y pues nada, bien agradecidos de que estés aquí, gracias sobre todo por venir a compartir tu conocimiento con nosotros. El gusto es mío y mi agradecimiento hacia ti, Oscar. Muchas gracias, Karim. Y bueno, gracias a usted que nos ha hecho el favor de acompañarnos en este episodio del podcast Comunicación con Propósito. No se pierda todo lo que tenemos para usted y por supuesto lo invitamos a que esté pendiente. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.